tardes, hermanos. Me da gusto saludarles. Debido a la situación que platicamos, no fue posible para mí estar en la sesión pasada, en la sesión número 12, pero hoy lunes 10 de noviembre les hago entrega. Realmente será una grabación corta. Voy a explicar eh, cuáles son las fuentes no cristianas y bueno, qué significa fuentes no cristianas. Eh, Cuando hablamos de Cristo, de la persona de Cristo, eh, obviamente nosotros entendemos como personas de fe que hay un testimonio que se sostiene desde el Antiguo Testamento y posteriormente en el Nuevo Testamento encontramos el registro de los evangelios, las cartas que escribe Pablo, que escribe Pedro, que escribe Juan, y bueno, el desarrollo en el libro de los Hechos y Apocalipsis. Todo esto, el ejercicio que vamos a hacer hoy es para pensar si una persona nos dice, bueno, el testimonio de Cristo para ti es fiable porque tú eres creyente. El asunto con las fuentes no cristianas es que están respondiendo la historicidad de Cristo desde perspectivas no cristianas. O sea, ¿qué decía la gente que no era de fe acerca de Jesús? Quiero iniciar con una frase que dice, la fe no depende de la historia, pero la historia no puede ignorar a Cristo. A tal grado ha sido crucial el evento de Jesucristo que hoy estamos en el año 2025 precisamente después de Cristo. Vamos a platicar qué decían historiadores judíos. Bueno, nada más tenemos a Flavio Josefo. Vamos a ver qué decían historiadores romanos. Tenemos a Tácito, Suetonio. Vamos a estudiar algunas correspondencias y fuentes legales, a Plinio el Joven, y algunas fuentes adicionales, Marabar, Serapión. Son lo que nosotros tenemos como fuentes ajenas a la fe cristiana. Obviamente esto es para poder fortalecer y robustecer el concepto cristológico que nosotros tengamos, pero si hay alguna pregunta o duda en la siguiente sesión, me la hacen saber. Recuerden que asimismo este fin de semana que cae sábado 15 no estoy, y les había avisado la semana pasada. Tenemos que salir del país por unos compromisos. Bueno, vamos a entrar al asunto de Flavio Josefo. Él escribe en una obra que se llama Antigüedades Judías. Él era judío, y fíjese lo que escribe Flavio Josefo. Dice, informado el César de la muerte de Festo, envió a Albino como procurador de Judea. El rey privó del pontificado a José y lo concedió a Anán, hijo de Anán. Según se dice, Anán el mayor fue hombre de muchísima suerte. Tuvo 5 hijos y dio la casualidad que los 5 obtuvieron el pontificado, siendo el primero que por mucho tiempo disfrutó de esta dignidad. Tal caso no se dio anteriormente con ningún otro pontífice. El joven Anán, que como dijimos recibió el pontificado, era hombre de carácter severo y notable valor. Pertenecía a la secta de los saduceos, que comparados con los demás judíos son inflexibles en sus puntos de vista, como antes indicamos. Siendo Anán de este carácter y aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió el Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús, que se llamó Cristo, su nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Este punto en particular habla de lo que sucedió en el libro de los Hechos, por ahí del capítulo 12. El asunto es que Flavio Josefo también lo presenta como un marco histórico. Dice que Anán, siendo una autoridad del Sanedrín, manda a llamar a Jacobo, el hermano de Jesús. Pero es interesante cómo lo registra Flavio Josefo. Dice al hermano de Jesús, al cual se le llamó el Cristo.
Ojo, Flavio Josefo no está diciendo yo creo que sea el Cristo. Evidentemente Flavio Josefo, por lo que podemos nosotros entender, no fue creyente, pero reconoce que se le llamó el Cristo. Esto aparece en la edición de Alfonso Ropero, Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, de editorial CLIE, en la página 754. Después tenemos a historiadores romanos. Como tú sabes, pues el evento de Cristo se dio en medio del Imperio Romano. Tenemos a Tácito en su obra Anales, en la parte 15, apartado 44. Dice Tácito: fuentes históricamente fiables se encuentran sobre todo en los Evangelios, el libro de Hechos y las cartas del Nuevo Testamento. Pero también tenemos fuentes extrabíblicas. Bueno, esto que estoy leyendo no dice Tácito, va a venir más adelante lo que dice Tácito. Pero también tenemos fuentes extrabíblicas. A veces se argumenta que no son muy extensas, sobre todo cuando se trata de la resurrección. Tenemos que ver que no existe una razón porque un Tácito, historiador romano, estando al otro lado del reino romano, debería hablar de la muerte de un maestro en Palestina. Pero tenemos varias fuentes que hablan o de la resurrección o de Jesús o de la iglesia primitiva. Una mención muy importante acerca del cristianismo encontramos en los Anales de Tácito, alrededor entre el 55 y el 120 después de Cristo. Él habla en el contexto del incendio de Roma durante el gobierno de Nerón, acerca de los cristianos, quienes fueron culpados por Nerón de haber causado el incendio. Y aquí está la frase que dice Tácito: este nombre viene de Cristo, quien bajo Tiberio fue matado por el procurador Poncio Pilato. Esa es una nota que concuerda exactamente con el Nuevo Testamento. Tácito agrega además que la creencia en este Cristo no solo se difundió en Judea, sino que llegó también a Roma. Y bueno, tiene otras fuentes aquí Antonio Cruz en su libro Apologética en 10 respuestas, pero lo que quiero resaltar en este aspecto es que Tácito, un historiador romano, también da fe del evento de Jesucristo. Tenemos a Suetonio, otro historiador romano, que registra, esto aparece en el comentario al Nuevo Testamento de la primera carta a los Corintios, de Simón Kistemaker. Dice: Claudio expulsó a los judíos porque, instigados por Cresto, esto no es un error ortográfico, así lo escribieron, Cresto vivía promoviendo tumultos. Al parecer este historiador no estaba familiarizado con el nombre griego Christus, el ungido, conociendo el más común, Crestos, el benevolente. Aunque Suetonio creía que Cresto instigaba los tumultos personalmente, nosotros conjeturamos que el problema estaba en que los judíos de Roma empezaron a chocar con los seguidores de Cristo. Ignorando la diferencia entre judíos y cristianos, Claudio el emperador, ordenó expulsar de Roma a todos los judíos, entre los cuales estaban Aquila y Priscila, quienes pronto arribaron a Corinto. Entonces, Suetonio habla de un Cresto, que esto significaba el benevolente. Él pensaba que era el título que tenía este maestro palestino, pero bueno, estamos hablando de Cristo, el ungido, el Mesías. Después tenemos algunas correspondencias que también nosotros encontramos a lo largo de la historia. La carta a Trajano, por ejemplo, de Plinio el Joven. Él era un administrador romano y un religioso extranjero. Él escribe una carta al emperador Trajano sobre muchas de las prácticas de adoración de los primeros cristianos. Básicamente era un chismoso. Él quería como decirle al imperio qué era lo que hacían los creyentes. La carta de Plinio, escrita en el 112, es el único recurso que tenemos sobre la adoración cristiana primitiva, escrita desde la perspectiva de un religioso extranjero. Obviamente tenemos en el Nuevo Testamento pues cómo era la adoración cristiana, pero desde nuestra óptica pues cristiana. Sin embargo, los cristianos que habían abandonado la fe le dieron a Plinio la mayor parte de su información.
lo que significa que la evidencia de la carta de Plinio puede ser una distorsión de la verdad. En cualquier caso, Plinio señala varias prácticas de los primeros cristianos que son consistentes con otras fuentes. Tiene aquí 4, Benjamín Espinosa, en el diccionario Lexham, pero yo solamente resalté la primera. Dice: los cristianos se reunieron en un día y hora en particular. En un día designado se habían acostumbrado a reunirse antes del amanecer y a recitar un himno antifonalmente: a Cristo como a un Dios. Es muy interesante que Plinio percibía, él siendo pagano, que los cristianos identificaban a Jesús, a Cristo, como al Dios. Entonces, menciona otras cosas, no voy a comentarlas, pero si hay alguna pregunta usted me avisa a la siguiente sesión. Y por último, las fuentes adicionales. Tenemos a Maravar Serapión, un hombre sirio, por el año 73, escribe desde la cárcel una carta a su hijo en la que describió lo que ocurre con las naciones que sacrifican a sus hijos ilustres. Concretamente cita los casos de Sócrates, Pitágoras y Jesucristo. Y este último afirma que la caída de Jerusalén en el año 70 fue un castigo de Dios sobre los judíos por haber crucificado a su rey. Desde luego, Maravar Serapión no era cristiano, pero él reconoce la perseverancia de los cristianos en la frase con la cual concluye su tesis. Mire, esta no la puse en negritas, pero es esta frase. Dice: y tampoco este rey sabio murió, lo llama rey sabio, para siempre, porque él sigue viviendo por medio de la enseñanza que él había dado. Sus palabras nos indican que ya en la segunda mitad del primer siglo, Jesucristo era considerado por ciertos sectores del mundo gentil como un gran maestro de la talla de Sócrates. Su muerte era conocida como un hecho histórico y la iglesia promulgaba sus enseñanzas. Quiero concluir con lo que dice Antonio Cruz en su libro Apologética en 10 respuestas. Resume las evidencias extrabíblicas Gary Habermas diciendo: en total un mínimo de 17 fuentes no cristianas recuerdan más de 50 detalles de la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús. Ojo, 17 fuentes que no son creyentes, que no son cristianos, hablan acerca de Jesús, además de dar detalles acerca de la iglesia primitiva. La mayoría se refiere a la muerte de Cristo. Además, esas fuentes se datan entre el año 20 hasta el 150 después de Cristo, lo cual es extremadamente temprano. Estas fuentes mencionan que Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento, que hizo milagros, que tuvo discípulos y muchos creyeron que fue o es un Dios. Además mencionan que fue crucificado por blasfemia, pero que resucitó y apareció a sus discípulos, que luego se convirtieron en predicadores. Esas fuentes nos posibilitan afirmar que Jesús fue realmente un personaje histórico que vivió en Palestina durante el primer siglo. Antonio Cruz y Rainer Siemens. Hermanos, esta es la sesión. Como le platiqué, era algo breve, solamente para hablar un poco de estas fuentes no cristianas. En la siguiente sesión vamos a tomar un tiempo para ver si hay alguna duda, alguna pregunta. Obviamente usted tiene su asistencia y bueno, de nueva cuenta me disculpo. Una situación de fuerza mayor ahí se nos atravesó. Le saludo a la distancia, hermano, que el Señor le bendiga. Ha sido un placer servirle aún en esta modalidad. Que Dios le guarde.